Buenas tardes, arquitecta Jennifer Isasi, del estudio Isasi. Puedo presentar una entrevista más a una compañera de facultad, una de las amigas con las que estudiábamos y compartíamos muchos tiempos. Hoy día tienen un estudio espectacular. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Tanto tiempo, finalmente pudimos concretar nuestra entrevista y después de unos cuantos desencuentros, pero ya estamos, Muchas ya gracias, estamos. muchas gracias realmente. No, me consta que tienen mucho trabajo. Siempre les sigo en las redes y veo lo- las cosas muy interesantes que hacen. Por una cuestión de tiempo, para no robarte tanto, porque sé que estaba No, no, no hay ocupada, problema. vamos a ir a la primera pregunta, si te parece, que era Sí, una sí. que nos hacían en la facultad. Eh, ¿Por qué elegiste ser arquitecta? Bueno, como eh, había comentado antes, ya bueno, esto empezó desde que yo era muy pequeñita, muy chiquita. Ya en la época que yo vivía, nosotros vivíamos cuando éramos chicos por el trabajo de mi papá y mi mamá, que juntos se fueron al interior, Bellavista Norte, en frontera con el Brasil, ¿verdad? En una ciudad fronteriza. Nos criamos ahí de chiquitas, ¿verdad? Y mi mamá era muy apasionada de la decoración y se pasaba comprando revistas brasileras, ¿verdad? En esa época que nosotros éramos chicos, ¿verdad? No, acá en Asunción, en Paraguay, mejor dicho, no había mucha cultura de la parte decorativa y de la arquitectura. Siempre tuvimos buenos y grandes arquitectos, pero la parte de interiorismo y decoración casi poco y nada, ¿verdad? Entonces, eso que nosotros vivimos, nosotros digo por Ivonne, ¿verdad? Por mi hermana Melissa, que es con la que tengo el estudio y trabajamos juntas hoy día, nos criamos viendo eso entre revistas de arquitectura y de decoración, porque ella también la traía la arquitectura y veíamos estas casas que se hacían en el Brasil, la decoración de los brasileros y eso era lo que nosotros, a medida que íbamos creciendo, íbamos ya, digamos, adquiriendo el gusto, el buen gusto por las cosas. Y eso llegó el momento que tenía que decidir qué carrera seguir y bueno, decidí que era eso porque me encantaba, no, nos gustaba. Yo me acuerdo que me acordaba de, o sea, que pensaba, me imaginaba alguna vez vivir dentro de esas casas, ¿verdad? Que yo veía cuando era chiquita. Entonces, ese apasionamiento que teníamos ya de chicas, creo que fue lo que nos llevó a tomar la decisión de, en mi caso, de seguir la carrera de arquitectura, porque a mí me gustaba un poco más que la decoración. Yo me fijaba más en los detalles ya de lo que veía cuando eso, de todo lo que eran las luces, cómo iluminaban, las formas de las casas, era eso, ¿verdad? Después, eso es lo que me atrajo. Después, una vez en la carrera, ya me di cuenta que era, por supuesto, algo mucho más, ¿verdad? De que no Ah, era solamente decoración, interiorismo, pero fue eso principalmente lo que me atrajo, ¿verdad? La crianza que tuve, esa influencia de mi familia, de mi mamá principalmente. genial. No, me acuerdo perfectamente, me pasaba lo mismo en el caso, mis padres arquitectos, vos sabés, Sí. mi madre Profesor. también, sí, mi madre también, y siempre, Sí, revistas en la casa de arquitectos era, en aquella época, hoy tenemos internet, pero en aquella época era revista de arquitectura japonesa, americana, brasilera, argentina, un montón, y la verdad que sí, siempre inspirándonos en eso. Eh, Ahora, lo que nunca me acuerdo, y así al margencito, es, Ivonne también fue compañera nuestra hasta qué curso y después ella sí. se va hacia el diseño. Sí, ella salió, o sea, ella siempre siguió la misma línea que yo, ¿verdad? Solo que ella siguió otra carrera, no sé por qué, habría que preguntarle a ella, ¿verdad? Porque siempre Claro. vivimos lo mismo. Ella siguió ciencias de la comunicación, ella se recibió de licenciada en ciencias de la comunicación y trabajó mucho tiempo en varios medios, trabajó en televisión, haciendo producción de televisión, trabajó en la radio y en varios canales, ¿verdad? Hasta que parece que el bichito, ella veía seguramente lo que yo siempre, nosotros de muy chicas ya fuimos emprendedoras, ¿verdad? Claro. Antes de terminar la carrera, me acuerdo que hacía vasijas, me iba a estar igual, traía, mandaba a hacer vasijas de barro, así, sobre nuestro diseño, diseñamos
las estructuras de hierro para las vasijas, porque en esa época había un auge del hierro y madera y cerámica. Entonces, Me acuerdo. Bien, no sí, conocía esa faceta tuya, ¿verdad? Qué ¿en interesante, serio? qué gusto, ¿no? Hacíamos cosas diferentes ya en aquel entonces y por supuesto vendíamos entre amigos, a las mamás de mis amigas. Después a raíz de eso empezamos a hacer ya pequeños muebles y así empezamos a surgir, ¿verdad? Y ella me acompañó en eso, pero ella seguía con Qué su bueno, carrera, ¿verdad? qué bueno, qué Y bueno. después, cuando nosotros nos unimos, cuando yo después de terminar la carrera, trabajamos un poquitito, nos aventuramos como arquitectos independientes, cosa que cuando empezás recién sabes que es muy difícil. Yo sé. Entonces, después decidí entrar a una empresa a trabajar. Quería ver cómo era el manejo de las empresas, por supuesto dentro de mi área, ¿verdad? Y justo encontré una empresa que era la distribuidora donde trabajé 17 años, de distribuidora de combustible, que estaba buscando arquitecta especializada en interiorismo, ¿verdad? Y decoración. Entonces ahí yo empecé a desarrollarme mucho más en el interiorismo, específicamente porque yo no me fui a trabajar a un estudio de arquitectura como la mayoría de la gente eh, que hicieron énfasis, ¿verdad? En la parte mucho más constructiva, todo lo que es la arquitectura, digamos que macro. Claro. Yo realmente entré a esa empresa a desarrollar las tiendas de conveniencia, específicamente para eso me contrataron y con lo que ya tenía, digamos que de experiencia, con lo que ya habíamos hecho algunos trabajitos independientes, entonces me iba así con mis fotos, era así en álbumcitos, era presentar como, ¿cómo se dice? Como tu carpeta de presentación, Un como currículum, tu, ay, sí. no viene la palabra, Tu el hoja de término vida. que se usa cuando vos presentás tus trabajos. Y Currículum, bueno, y ahí ¿cómo? currículum, No, hoja de y los vida. trabajos, ¿cómo se dice? Me olvidé el término, chicas. No, no te preocupes. Bueno, así, ya tenés ya lagunas mentales de repente. Bueno, Está bien. ¿cómo que se dice cuando uno presenta tu trabajo, tu Bu- portfolio? Ay, volvió Eso, eso. portfolio. Bueno, el portfolio era en un álbumcito de fotos, ¿entendés? Entonces, mi Eh, portfolio en un álbumcito de fotos. Me acuerdo si Y teníamos lo ahí, mismo acá con papá y mamá. sí, todo era foto en álbumcito. Entonces ahí, Era todo así. con lo que habíamos hecho ya trabajé con alguna compañera, ex. Las, conociendo esta faceta de por qué empezaste, en este caso, la segunda pregunta es, ¿qué te gusta transmitir en tus proyectos? O sea, en el caso las salas de conveniencia que me contabas de las estaciones, Tiendas. perdón, las tiendas de conveniencia, perdón, correcto. Sí. Eh, ¿Qué les gusta transmitir? ¿Le da libertad? O cuando tenés proyectos tuyos particulares, ¿qué te gusta transmitir como arquitecto? Bueno, y ahí empecé siendo junior, digamos, y dentro de la empresa, la verdad, ellos me capacitaron bastante, me enviaron a capacitarme en otras ciudades, recorriendo temas similares para aplicarlos acá. Y en ese sentido, la arquitectura que yo desarrollé en esa época es una arquitectura más comercial, o sea, sigue siendo lo que desarrollo ahora igual, ¿verdad? Pero hay otros factores que se tienen en cuenta, ¿verdad? Todo lo que es el branding, no es solamente el diseño del mobiliario, el interiorismo, todo, tenemos que conjugar todo, ¿verdad? Son varios profesionales varias patas para poder lograr el objetivo que es crear una tienda comercial que genere ingresos, ¿verdad? Ese es el fin de la arquitectura comercial. Entonces, ¿qué era que me preguntaste, Enriquito? ¿Qué es ¿Qué es lo lo que que? qué es lo que te gusta transmitir con tu obra, Bueno, con tu proyecto? sí, y bueno, lo que más, digamos, ahora está muy pendiente, que yo fui descubriendo todo eso a lo largo del camino que estuve haciendo, ¿verdad? Siempre en el interiorismo, mucho más en interiorismo. Entonces, lo que a mí me gusta mucho hoy día es, ¿verdad? Transmitir lo que la mayoría de los arquitectos creo que quieren transmitir, es que el espacio donde está el cliente o la persona que va a habitar el espacio que sea, donde se sienta bien, donde le transmita calidez, bienestar, un ambiente donde hayan sensaciones que hagan y que permitan quedarse en ese lugar. Yo te hablo desde el punto de vista comercial, ¿verdad? En ese sentido. Y bueno, ¿cómo logro eso? Yo
con los pilares que manejo con mi diseño. Yo últimamente me estoy definiendo como una arquitecta que le encanta trabajar con materiales contrastantes. Entonces busco el equilibrio entre lo que es contrastante busco el equilibrio, bueno, lo contrastante sería utilizar materiales o métodos constructivos tradicionales, rusticidad, pero conjugado con lo que es vanguardia, ¿verdad? Con la tecnología, con materiales de vanguardia. Me gusta mucho mezclar eso y que eso logre un ambiente de bienestar adecuado para el que va a estar ahí, ¿verdad? O sea, yo últimamente estuve indagando un poco porque uno hace lo que siente y me di cuenta de lo que yo siento y me gusta es combinar esas dos patas, digamos que le llamo yo, dos características que tienen, digamos que mi arquitectura de Tu interiores, por diseño. así llamarlo. Y yo quiero, por supuesto, todos queremos lograr el bienestar, la persona que entra al lugar ya no se quiera levantar ahí por el punto, o sea, yo busco eso por la parte comercial, ¿verdad? Porque el que Claro. entra a un lugar tiene que generar. Entonces, ¿qué hago yo para que esa persona que se vaya al lugar quiera estar sentado, quiera estar a gusto y le guste y siempre vuelva? Entonces, en ese pensamiento entra, ¿verdad? A buscar eso cómo. Entonces, ahí es donde yo veo que llegué a eso, ¿verdad? Que llegué a combinar esos elementos, espero que de buena manera, ¿verdad? Porque creo que tienen bastante éxito los locales que estuvimos entregando y Sin la duda. gente comenta mucho de que les gusta el ambiente, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiero Sí, lograr, o sea, con los materiales y ideología, digamos, que utilizo. Ideas, mejor dicho. me encanta, me encanta. Tengo pendiente el último que hicieron, está en la nueva región del Chaco, ¿verdad? La estación Nueva esta, Asunción. ¿verdad? Sí, Bueno, el Café Martínez, sí, me el Café hablaron Martínez que está maravilla del lugar y quiero ir a sí, el conocer. lugar es Prometo ir a conocer. sí, tenemos que ir a tomar un cafecito. Es muy lindo el lugar y te da pie a que pongas todos tus... O sea, el lugar es muy lindo, es un estilo, es un country, o sea, ¿Cómo realmente es parece? un complejo que a lo mejor mucha gente ya conoce y donde están reunidos varios programas están barrios cerrados, después están los edificios corporativos que funcionan ahí de los mismos dueños del predio. Y el Café Martínez es como uno de los centros de consumo Aglutinante. comerciales para el predio, ¿verdad? También tienen estaciones de servicio, las cuales también yo intervine hace un tiempo atrás. Entonces tienen los servicios como para abastecer al country. Y bueno, y ahora este es aparte tienen un restaurante, pero necesitaban ya la cafetería, entonces ahí nos fuimos a presentar, ya terminamos, ¿verdad? Está construido de cero. Maravilla, sí, te digo, Quedó muy escuché lindo. gente que fue a estar ahí, que habló maravillas del lugar y dije, ese hizo mi compañera. Gracias, Riquito. Eso Enriquito realmente. le decíamos, para los que van a ver el video, Enriquito le decíamos antes en la época de facultad, a nuestro compañerito Enriquito, eh, compañero de estudio de todo. Me dicen así de chico porque mi papá también tiene el mismo nombre, así que Claro, cierto. me cae bien, no me hace, no me afecta y te agradezco que sigas acordando de esa. Hasta ahora. Claro. Jenny, la última Sí. pregunta que es la que de repente me inspiró a hacer estas entrevistas a los colegas, Un poquito más que es fuerte. cuando Sí. le enseño a los alumnos dibujo técnico, o sea, introducción al dibujo técnico y dibujo técnico. Entonces, cuando empezamos a proyectar, ya sea, ya hablamos con arquitectos, estamos hablando con ya hablé con la profesora Mabel Causarano, urbanista o paisajista, con Ida de los Ríos, profesora de la Universidad Nacional. En tu caso, en el interiorismo, ¿cómo empezás a proyectar? Dibujando, haciendo maquetas, leyendo libros, como me dijo Restrepo, por ejemplo. ¿Cómo empezás a proyectar o a transmitir tus ideas? Bueno, a empezar a plasmar las ideas o el inicio de las ideas, a plasmar. Las dos cosas, o sea, cómo llegar, Poner la inspiración cómo y la, explicas tu idea?
Aplicando la idea es, yo como te había comentado antes de que empecemos a hablar, ¿verdad? Es Sí, un poco yo utilizo las técnicas que nos enseñaron nuestros profesores y también lo que fue como fui evolucionando para plasmar mis ideas, ¿verdad? Primero, nosotros siempre la mano alzada era el primer punto de partida para marcar tu idea, para empezar a bocetar la idea, ¿verdad? Después vos también, ¿verdad? Sufriste el cambio radical, ¿verdad? Del trabajo de diseñar, de dibujar, ya pasar en limpio papel manteca, luego pasar en limpio papel vegetal, pasamos al AutoCAD, ¿verdad? Justamente en la universidad estuvimos, así aprendimos y yo, o sea, toda nuestra generación siguió esas dos etapas. Nosotros, digamos que aprendimos adquirimos esas habilidades de esas etapas. Entonces yo a veces empiezo a bocetar a mano alzada, pero cuando apremia mucho el tiempo que es para todos los arquitectos en común, ¿verdad? Que tenés sí, fecha de entrega, que te hace recordar la fecha de entrega de los esquicios, que madrugada, bueno, igualito, igualito ahora. sí, Entonces, empiezo también a hacer algunas que otras líneas en AutoCAD. claro. Empiezo a hacer y luego también imprimo y vuelvo al esquizo encima. O sea, yo trabajo mixto, mezclado. Y a Así, la par, inclusive, levantamos en el SketchUp en 3D. Y claro. trabajo multimodal, digamos, ¿verdad? Por la impresa. Siempre vos, cuando proyectaste, querés ver ya, bueno, listo, pongo la planta, ya quiero ver levantado cómo va a quedar. Entonces ahí rápidamente con el sketch levantamos, o si, pero básicamente, pero después le metemos otra vez la mano alzada. Y bueno, y es así, uno yo creo que va buscando sus propias técnicas. Lo Claro. importante es que sí se aprenda, que algo que te quiero recalcar es que la parte técnica es fundamental, es saber expresar los planos cuando uno está en la carrera. Yo no sé si ese era uno de los problemas que vos tenías, ¿verdad? Que dijiste que la gente, que era, decime un poco, Enriquito, ¿cuáles eran los problemas que No, vos encontrabas en las generaciones de ahora? y que de repente vemos que los alumnos a los alzados no le hacen, no le ponen línea de tierra o no le ponen proporciones a al edificio con las personitas, o sea, no hay forma de repente Eso una también. puerta tiene doble altura y se pierden ahí, pero va por ahí la pregunta y Sí. la idea esta, ¿verdad? Que Lo justamente, importante es que vos como profesor, y que es lo que a mí se me quedó en ese momento, probablemente capaz nosotros no hayamos captado todavía lo que quería transmitirnos nuestro profesor, porque éramos muy jóvenes y estábamos empezando. Porque vos sabés que la arquitectura es una suma de experiencias que te llegan a hacer indispensable que coloques después el monito, para que vos veas, cuando estás proyectando, veas qué proporción tiene esa puerta, esa ventana. Ahí recién vos sabés, mira un poco este mueble. Yo en los muebles, por ejemplo, sí o sí necesito que esté bonito, porque si no puedo hacer un mueble gigante, una silla, socotrop, o sea, es fundamental. Pero lo importante es que sí o sí, nosotros como profesionales, yo con las chicas que a veces tengo arquitectas junior, que también veo esas dificultades, ¿verdad? Que sepan cómo se tiene, aunque no lo sientan todavía, porque es un proceso y es de suma de experiencia y que después vos necesitas sí o sí. Pero es importante que nosotros como profesionales y como vos profesor, sí o sí aprendan. Y es lo sea que, parte de tu examen final o parcial, lo que sea, que tiene que aprender, porque eso le va a ayudar muchísimo en todo momento, ¿verdad? Sergio Fanego me decía en la entrevista que es todo un problema el tema del sketcher, la latita, porque le van poniendo, cambiando la textura al volumen y de repente hacen un volumen vidriado con grosores que no se van a quedar, no se va a sostener, ¿verdad? O viceversa, muy delgado a cosas de piedra que no va a aguantar. Y ellos creen que todo ahí se va a armar con el sketch y hay que saber cómo se sostiene, cómo se estructura eso. Y muchas veces, bueno, dibujando nos, nos damos cuenta de eso. Pero me parece genial y bueno, te agradezco muchísimo la entrevista, tu tiempo. Creo que los alumnos, tuve una alumna que es tu sobrina, que me hablaba Sí. maravillas de vos. Así que espero que vea esta entrevista y les guste a todos. Cecilia, Cecilia, que casi estuvo por dejar la carrera, porque eso también hay que alentarle a los chicos, ¿verdad? De claro. que es una carrera bastante pesada, pero no es imposible, y que principalmente
tiene que tenerle amor, creo que a lo que uno hace. Y si eso falta, yo creo que le va a seguir siendo muy difícil. Así mismo. Pero si sienten de verdad, van a, van a triunfar o van a, ¿cómo que se dice? Van a tener éxito, van Claro a que sí. sobresalir, van a tener éxito. La pasión y el amor y también la disciplina, por supuesto. Así mismo. Muchísimas gracias, Primordial. arquitecta. Un placer. Gracias a vos, Enriquito. Encantadísima. Nos Para vemos. cuando gustes. Muchas Saludos a gracias. todos. Gracias, Chao, gracias. chao. Chao, chao. Gracias a vos. Chao, chao.